Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, su segmento Oasis del Alma. En el desierto de tu vida, cuando parece que tu alma fenece bajo el flagelo de la desventura, cuando la frustración y la amargura parecen conquistar tu voluntad, cuando la vida se convierte en un dolor mortal, aparece Cristo, el oasis del alma, para ofrecerte la sombra de su presencia, el agua de vida que sacia la sed de tu alma y su Espíritu Santo para guiarte en el desierto de tu vida. Amados hermanos y amigos radioyentes, muchas veces atravesamos nosotros situaciones difíciles, quebranto, espanto, dolor moral y espiritual, porque ha sido provocado por nosotros mismos, y en nosotros mismos está la solución de ese problema. Cada vez que nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios, o hacemos algo sin medir nuestros hechos a la luz de las Escrituras, entonces es posible que nos enfrentemos a situaciones tan horrendas, tan horribles, que deseemos morir. Y quizás tú, amado radioyente, eres un hombre o una mujer que en estos momentos deseas morir por los problemas y la vergüenza a la cual te estás enfrentando, que tú mismo provocaste. La palabra de Dios nos revela a través del apóstol Pablo que en sí llevamos nosotros la semilla que nos sume en vergüenza, dolor y quebranto. Yo no conozco la práctica de tu vida, pero tú sí la sabes, y tu Creador también. Tu Señor y Salvador Jesucristo también saben cuál es tu actitud y en lo que has estado envuelto o envuelta. Recuerdo una vez a un hombre que rascaba los dedos de sus pies en una forma tan enérgica que pensé que se iba a hacer daño. A medida que se rascaba, le decía que se haría daño y me decía: es que tengo hongos y esta comezón. Ah, pero qué placer tan grande ahora que me rasco mis dedos. Y seguía rascándose sus dedos de los pies y frotándose los unos contra los otros, y parecía que sentía un placer inmenso. Como unos 3 o 4 minutos después, cesó de rascarse al sangrar copiosamente sus dedos y me impresionó. Entonces el dolor comenzó. Comenzó el dolor a retorcerlo y se lamentaba: ¿qué me he hecho? Necesito agua con hielo. Y empezó a lamentarse de lo que él mismo hubiera podido evitar si hubiera usado el remedio correcto para esa comezón
que sentía en sus pies por el hongo que sufría y no rascarse como en sí su sensibilidad le pedía. El resultado fue peor que el placer que sintió al rascarse. Es algo así lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 18, cuando asegura: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quizás esa misma es tu exclamación, amado amigo radioyente. Quizás has cometido cosas para satisfacer la carne que te han sumido en un dolor espiritual y moral terrible que no sabes qué vas a hacer. ¿Cuántas veces me llaman mujeres que han traicionado a sus esposos y se sienten desesperadas, avergonzadas por lo que han hecho y no saben cómo enfrentarse y decirle a sus maridos que le traicionaron? Se sienten asqueadas, algunas hasta creyentes, y no quieren ir a la iglesia porque se sienten tan miserables. Un rato de placer, un momento de error, la asumió después en una vida completa de ignominia y vergüenza. De igual manera, hombres que me han llamado que, abrumado por mujeres, han traicionado a su esposa y ahora la amante está encinta, lo presiona y no sabe qué va a hacer. Una vida atormentada. Exclaman y me dicen: no tengo paz, ¿qué puedo hacer? A esas alturas, mi amado amigo, amiga, nada puedes hacer, solo esperar a que en la misericordia de Dios las circunstancias cambien, porque la paga del pecado es muerte. También lo afirma así en Romanos capítulo 8, versículo 6, donde dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mi amado amigo, mi amada amiga, quizás tú creas que en los bailes, en el alcohol, en el sexo ilícito hay placer. Y sí, quizás lo haya, momentáneo, pero a un precio que destruye el resto de la vida, que destruye la moral, que destruye el hogar, que destruye familias en la que después niños y niñas quedan indefensos, como barquilla a la deriva, sin timón ni timonero. Y tú serás el causante, y tu conciencia te estará reclamando y acusando por el resto de tu vida. No proveas para la carne. Sujeta tu carne a la palabra de Dios, a la voluntad de Jesucristo. Él es quien da la paz. Él es quien da la vida. Y esos apetitos momentáneos pueden ser controlados cuando el Espíritu de Dios viene a morar a tu corazón. Cuando tú en oración clamas y pides la ayuda divina, el Señor viene a ti. Oh, qué hermosa es la vida. Cuando Cristo está en nuestros corazones, la palabra de Dios nos asegura que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda bendición. Fue el caso así de un cazador, quien compró un perro para mejor caza y resultó que su perro, en lugar de cazar faisanes como él quería, el perro le gustaba cazar conejos. Cuando salía buscando los faisanes, el perro le caía detrás de los conejos. Y qué frustración tremenda, pero en realidad
El perro era un gran cazador de conejos. Al ver la inversión que había hecho y cómo estaba la situación, se dedicó a cazar conejos. Y cazando conejos, satisfacía el deseo de su perro, pero no su propio deseo. Después de un tiempo, se dio cuenta de la frustración, que estaba haciendo la voluntad del perro y no la voluntad de él. Para lograr su objetivo, dejó al perro amarrado en su casa y se fue a cazar solo. Hay una verdad en esto espiritual, en que tú tienes que amarrar los apetitos de la carne y salir en el espíritu en la búsqueda de Dios, porque tu alma lo que gime, o por lo que gime, es por la presencia de su Creador. Tu espíritu necesita la presencia de su Creador. Cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón y tu vida, entonces sí hay verdadera satisfacción. Se cumple lo que habla en Romanos 8, versículo 1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Clama y dile: Señor, ven a mi vida. Este dolor, este quebranto, estos problemas morales que estoy enfrentándome, los entrego a ti y rindo mi voluntad a ti. Ven a mi corazón, perdona mis pecados, salva mi alma, lléname de tu presencia, transforma mi vida. Y desde hoy, tome tu Espíritu Santo, controle mi voluntad y mi carne sea sujetada a la palabra tuya. No quiero ya obedecer mi carne, sino tu ley. Me gozaré en ti, Señor, y desde este momento me proclamo en paz contigo, me proclamo haciendo tu voluntad, y te proclamo a ti en mi vida, y te doy gracias, Señor Jesucristo, porque me has escuchado. Recibe mi gratitud, la gloria y la honra para siempre. Amén. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.